Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva edición de El As de Vóley. Hoy nos encontramos para conversar de un tema bastante específico, a pesar que el ambiente está un poco movido, el ambiente del vóley peruano el día de hoy. Pero voy a dar la bienvenida a Caru Romero para que nos comente también cómo se siente el día de hoy en este tema tan especial, ¿no? Tan importante. Hola, Nano, ¿cómo andas? ¿Me escuchas? Nano. Bueno, ¿Algo? hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos los que se han conectado hoy? La verdad es que sí ha sido un día muy movido en el vóley peruano, pero estamos aquí para analizar eso y también con unos invitados muy especiales para nosotros. Sí, tenemos dos invitados especiales, pero vamos a estar a Linda Vanessa, que también está conectada para que se conecte. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Me encantó esto de tenemos invitados especiales, pero también a Linda Vanessa. Gracias, gracias. Tenemos invitados de sexo masculino, tú eres femenino, entonces no podías entrar en ese grupo y entonces teníamos una diferencia especial porque la igualdad y ahora me sales con todos tus reclamos y Totalmente derechos. equidad, paridad y todo lo que termine Va a en haber, la hoy va a haber paridad, paridad. sí, va a haber paridad como siempre. Pero nada, un poco para no dar la vuelta a la gente, saludamos a Linda, saluda a los chicos que se han conectado el día de hoy. Sí, nos están mandando muchos saludos. Gracias por sus saludos. César Razzuri, tenemos a Tomás Lovera, Eduardo Bruno, y ya están opinando incluso en los comentarios. Sí, respondiendo a la Sí, pregunta, ¿no? bueno, vamos a dar la bienvenida entonces a nuestros invitados el día de hoy. Tenemos, en primer lugar, vamos a invitar a Tony Montenegro de Sobre la Net para que se conecte, vamos a ver. Hola, ¿qué Hola tal, Tony, ¿cómo chicos? estás? Bienvenido. Gracias, Nano. Muy buenas noches con todos. Gracias por invitarme aquí al live de vóley, sobre todo para conversar de un tema tan interesante como es el entrenador de vóley de la selección femenina de mayores. Y sí, como tú dices, es un día complicado para el voleibol. No esperábamos tener tantas complicaciones hoy día, creo, pero va a ser divertido. Sí, yo creo que sí. Bueno, ahora vamos a algo más. Vamos a invitar a Patrick Espejo, que se conecta también para comentar. Él escribió un artículo hace unos días sobre este cambio constante en el vóley. Patrick, bienvenido. Nano, Caro, Linda, Tony, un gusto poder estar con ustedes. La verdad es que es un gustazo después de tanto tiempo reencontrarnos a través de la tecnología para un tema que nos preocupa a todos, a quienes están en el día a día con el vóley, a los que somos amantes del vóley y a los que son aficionados que quieren volver a ver al vóley en lo más alto. Y nada, tenemos mucha cuerda que dar por delante, así que nada, agradecerles primero por la invitación. Lo comentábamos fuera de cámaras, hemos pasado creo que 260 programas, pero ya por fin estamos aquí con ustedes, así que encantadísimos. Casi el último, de repente el último de la temporada, así es que ahorita vamos a ver, pero nada, en realidad, como Viebo le queríamos invitarlos porque queríamos hacer de esta conversación una conversación plural, y la idea en el vole es que yo escucho siempre, por ejemplo, ayer a Tony y a Raquel, a quien le mandamos un saludo, de esta necesidad de hablar de vole, esta necesidad de hablar y pensar, porque desde mi punto de vista, siento que en la federación los últimos años han sido muy reactivos, no han planificado y han estado respondiendo a situaciones casi siempre adversas. Creo que el principal error de la federación los últimos años ha sido escuchar voces equivocadas, voces que no han pensado en el vole, sino más bien han pensado en su interés personal. Ese es mi punto de vista. Pero como no se trata de una sola conversación, primero todo. Mira, en general, este directorio que ha quedado, o sea, el directorio González II, después que salió Diana y que salió David Rodas, es un directorio que no tiene la experiencia internacional como para poder tomar decisiones para un equipo de alto nivel. Y se ha notado porque las decisiones que tomaba las tomaba basándose en lo que tenía enfrente. No hubo nunca una investigación detrás de qué es lo que se podía hacer, no hubo nunca un proyecto, un proceso iniciado. Entonces nos hemos quedado en los últimos años con básicamente las ideas de las personas que
se aprovecharon de esto, que vieron un directorio debilitado y dijeron, ah, ya, acá yo puedo. Y ahora vemos los estragos de lo que está pasando, pues. Patrick, la misma pregunta para ti, ¿no? Tú que sigues el vóley tantos años, que sigues el vóley y has visto diferentes entrenadores, mucho Sí, un momento bastante complicado para Perú el año de la clasificación a los Juegos de Beijing, cuando tú estabas reporteando el tema y Perú perdió el partido y decías, no, este brasileño nos va a sacar fuera de los Juegos Olímpicos. sí, es más, yo Entonces, trataba de hacer un poco de memoria y recordaba justamente la, no sé, la suerte, la dicha de haber podido estar junto a Vive Volley, junto a ti, hace 10 años atrás en Japón, y veíamos a una selección disputando un campeonato mundial, que por cierto fue la última vez que la hemos tenido en el campeonato mundial. Y hace unas semanas me tocó la oportunidad de poder escribir un artículo en el diario El Comercio, una columna a la cual me han invitado nuevamente para poder continuar. Y recordábamos cómo en estos 10 años hemos tenido un total de 9 entrenadores. O sea, y hacíamos el cálculo numérico y decíamos, Dios mío, hemos tenido un entrenador cada 13 meses. Por supuesto, no hay ningún proceso que te aguante, o sea, porque cada uno viene con una idea diferente, cada uno, además, practicamos en el Perú, somos especialistas, somos medalla de oro en el tema de el que viene es el único que va a poder resolver todos los problemas del Perú y del mundo y los que estaban atrás, no. Entonces hemos tenido diferentes escuelas, diferentes formas, diferentes formatos y ninguno ha podido plasmar en un trabajo a largo plazo. Y coincido con Tony. González 2 me gustó la definición. González 2 recibió algo que no pensó, porque seamos muy sinceros, las figuras a nivel federaciones son muy presidencialistas. Por tanto, el vicepresidente por lo general es un acompañante, más no una persona que tenga ejecución o toma decisiones. La salida de Diana González encontró a la señora González justamente con la federación al frente, con temas que había que resolver, con contratos que había que resolver, y no solo no pudo mantener ese nivel, sino que siento que hemos dado algunos pasos para atrás, específicamente en el voleibol femenino. El voleibol masculino es otra historia, por ahí la ha chuntado y por ahí continuó ese proceso del que, insisto, se ha cortado sucesivamente en el voleibol femenino. Sí, Patrick, justo tú mencionabas, ¿no? Que parecía, y Tony también nos hacía referencia, pero a mí me queda la gran duda, porque siempre hemos creído que Pilar ha recibido este encargo sin un poco saber que lo iba a recibir, ¿no? Un poco la ha agarrado desprevenida, falta de muchas capacidades, pero la última entrevista que yo tuve con el almirante Bravo, que finalmente fue parte del colectivo que promovió la salida de Diana González, él confesó que él se reunía con los directorios de la Federación de Vóley, en su casa, lo ha dicho, se reunían, que en un momento dejaron de ir a estas reuniones porque seguramente la canchita que compartían no les gustaba. Entonces, me queda la gran duda si realmente este directorio recibió un encargo sin saber o planificó más bien llegar a este cargo sacando a Diana González. Esa es la gran duda que a mí me ha quedado, por ejemplo, de estas últimas conversaciones. Caru, ¿recuerdas esta conversación? Sí, la verdad que sí, sí la recuerdo y nos sorprendió, ¿no? A todos, la verdad que nos sorprendió a todos su respuesta porque de una cierta manera se ve cierta injerencia, ¿no? Cierta participación tal vez deseada o no deseada, ya quedará la duda. Pero Pero Nana, bueno, perdóneme, sea que haya sido recibida de sopetón o que haya sido recibida bajo alguna planificación, lo que nos lleva a nosotros, que es el tema de la parte de resultados, la parte deportiva, dice otra cosa, dice que esto ha sido más de resolver este tema porque lo tengo delante y no como parte de un proceso de planificación. O sea, salíamos de Luis Omar, entra Paco Hervás, ha estado, entiendo que 1 año 9 meses,
se le rescinde el contrato o por lo menos van a un proceso, un litigio, además habiendo negado que ya no era más el técnico, y ahora simplemente estamos al aire teniendo compromisos a corto, mediano y largo plazo, porque no hay ninguno de los que está acá y ninguno de los que está comentando en la cuenta que no quiera volver a ver al vóley peruano, a nuestro buque insignia, al vóley femenino de mayores, en un campeonato mundial o en unos Juegos Olímpicos. Entonces, trabajo debe haber, solo que no sé si estamos muy sesgados, estamos muy al amparo de un sponsor o qué, pero no estamos haciendo el trabajo pensando en París 2024, al cual nos quedan ahora solo 3 años, y un grupo y una selección no se hace en 3 años, y nos quedan 7, soy malo en números, ¿sabes? Nos quedan 7 para los Juegos de 8 para los Juegos de Los Ángeles. ¿Dónde está el trabajo? Sí, realmente es un poco complicado y como vuelvo a repetir un poco para darle la palabra a Tony también nuevamente, yo me pregunto a quién escucha el directorio, a quién escucha Pilar González, porque este año que la federación recibió 2.7 millones de soles, de los cuales 1.7 millones era para entrenadores, no han estado pagando sueldos, y estaba todo el dinero que correspondía al sueldo de Paco Hervás. Pero desde enero Paco Hervás no es entrenador de Perú, en julio lo negaban, ¿no? Lo negaban completamente que estaba fuera del mercado, y durante todo el año no le han pagado el sueldo. Ese dinero prácticamente que es medio millón de soles, que corresponde al sueldo del entrenador de mayores, al no ser usado, la federación intentó cambiar el destino de ese dinero para construir la parte posterior del Olivar. Lo dijeron en una conferencia, en una entrevista que tuvieron con el encargado de Jesús María, y después por determinación del IPD, parte de ese dinero se podía usar para el tema de bioseguridad del COVID-19. Sin embargo, no todo ese dinero se ha gastado. Lo que va a pasar es que ese dinero tiene que regresar al fisco nacional porque es un dinero que no se ha utilizado para la partida destinada. Sin embargo, ya Paco Hervás ha dicho que le va a hacer un juicio a la federación y por lo tanto el nuevo directorio tendrá que asumir ese gasto con un dinero que ya no tiene porque el dinero que tenía en la mano para pagarle lo han devuelto y que ya no lo van a recibir del Estado. Entonces, Tony, es un poco contradictorio todas estas decisiones, ¿no? Sí, mira, yo te puedo comentar cómo se sintió el ambiente en la federación en el momento en el que pasó todo lo de Diana González, porque yo trabajaba en ese momento en la federación. Y si bien era un momento de shock, ¿no? Porque obviamente estás cambiando de presidente, estás cambiando de cosas, no sabes qué es lo que va a pasar. Todavía se sentía como que una hilación de proceso, porque no pensaba nadie que se iba a cortar lo que se había comenzado, a mi parecer de buena manera, en el primer año de este directorio. Pero a medida que iba avanzando el tiempo, tú te dabas cuenta de que las decisiones que se tomaban en este directorio no estaban basadas en una planificación real, sino que estaban basadas en lo que le contaban a la persona en determinado momento. O sea, como que en un momento se dijo, Luis Omar es muy caro, pero nadie preguntó por qué. Nadie dijo, ¿qué es lo caro de Luis Omar? ¿Dónde está por qué decimos que Luis Omar es caro? ¿Comparado con qué? Entonces se fueron guiando directamente de esto y se cortó. Luego, solución. Entrenador por 126 días, porque 126 días nomás duró. Entonces, ya se había perdido la idea de proceso desde hace mucho tiempo en la Federación Peruana de Voleibol y toda la era Hervás han ido trabajando en modo parche. O sea, ya era una cosa rara que tenía agujeros por todos lados que no sabían cómo salvar y simplemente han ido parchando con una cosa, parchando con otra cosa, parchando con otra cosa. Y eso es lo que yo siento que ha llevado justamente a lo que tú mencionas, que no tenían un buen control del presupuesto, no tenían un buen control de cómo se movía el dinero de la federación y no tenían tampoco un buen control de qué proceso estaban siguiendo porque no tenían nada. Es más, en este último periodo también hemos visto muchas de las guerras que ha tenido la federación contra el IPD, que son guerras tontas. O sea, no te peleas con el IPD, no te peleas con la persona que te está habilitando el dinero para poder jugar competencias. Y en verdad es un poco complicado este enfrentamiento y no tener la capacidad de saber quiénes son tus aliados y quiénes son tus enemigos, digamos de una manera, ¿no? Pero Linda iba a saludar a la gente que está conectada.
Sí, Nano, gracias por el pase. Tenemos una pregunta que se encuentra abierta acerca de quién debe ser el entrenador del equipo femenino de mayores. Quiero aprovechar para saludar a todos aquellos que nos están mirando y a aquellos que están votando también con sus respuestas. Tenemos a Marcela Flores Huerta, tenemos a Sánchez Candela, José Armando, Yuber Paredes. Gracias a ellos por estar mirándonos y sobre todo invitar a todos los que todavía no han votado acerca de sus respuestas que les vamos a estar mencionando. Nosotros tenemos justamente, voy a invitar a Caru que nos muestre un poco las gráficas que hemos compartido nosotros un poco para hablar del tema económico, ¿no? Porque podremos tener la mayor intención del mundo y pueden llegar CVs como el de Mario Bonita, que llegó un momento a la selección, Alessandro Chiappini, Nicola Nero, que entrevistaron hace unos días los chicos sobre la net. El programa, por si acaso, lo pueden ver en su canal. Ellos tienen una entrevista de los que saben, ¿no? Que es el tema. Y después Nicola Nero hablan los que saben, y eso es un poco lo que queremos un poco de este tema, pero Caru tiene un poco de gráficas para ver lo que hemos estado compartiendo. Sí, ese sobre las subvenciones económicas que, como dices, finalmente es la parte más importante y de dónde van a sacar el dinero, ¿no? De hecho, en programas anteriores habías mencionado tú, Nano, que aparentemente el dinero para junio solo les iba a alcanzar hasta julio, mejor dicho, ¿no? Entonces yo creo que tú puedes detallar más bien ahí cómo manejaste esa cifra. Lo que ha pasado aquí. Bueno, en el 2017... Sí, dale. Bueno, en el 2017 eran 4.070.757, en el 2018 4.200.000, en el 2019 2.900.000 y en el 2020 2.782.803 soles. Y este año vamos a recibir, ya está el presupuesto aprobado, no se puede agregar, ya se aprobó en el Congreso, 1.800.000. Pero yo quiero hacer acápite especial en el año 2018. El año 2018, es decir, un año después de Diana González, la federación llegó a su monto máximo de recaudación, 4.2 millones de soles. Ese mismo año le dijeron a Luis Omar que no tenían plata para pagarle. Ese mismo año, la federación gastó 1 millón de soles para que Colombia juegue su primer Challenger Cup. Y ese mismo año, Perú devolvió 1.5 millones de soles por no tener capacidad de ejecución presupuestal. Es decir, tenía 1,5 millones de soles que no pudo gastar, pero no le pudo pagar a Luis Omar un monto que era ridículamente inferior al que estaban devolviendo. Entonces, este gran problema nace aquí, porque desde ahí empieza la cuenta regresiva. Porque al siguiente año, obviamente, el Estado no te da lo que tú no has usado. Y así correlativamente va bajando, y este año vamos a recibir 1.800.000 soles. Entonces, el gran problema empieza cuando el dinero que tienes no lo sabes administrar. Y esto solo es recursos públicos, porque la federación maneja una proyección anual entre 10 y 12 millones de soles. Entonces, ¿qué es el presupuesto mayor que tiene? Tenemos la gráfica más, Caru, creo que ahí. Vamos a ver. Justamente lo que hablábamos, ¿no, Caru? Sí, exacto. En cuanto al ingreso privado, que de hecho es una parte importante, ¿no? Pero hay que pensar también que ahora la federación tiene mucho menos patrocinadores y que se están yendo y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Sí, es justamente lo que comentábamos, ¿no? La siguiente gráfica que tenemos también ahí, vamos a comentarla. Y aquí está cómo se gasta el dinero del vóley. Patrick hablaba un poco del tema masculino-femenino y decimos que el 80% del dinero que tenemos, Caru, ¿se va en qué? Se va en el femenino. Sí, y el 17% para el masculino, y el playa recibe el 2% de todo el dinero. El 3 es un regalito. Entonces, y esto estamos hablando no del tema de giras y nada, estamos hablando dinero en efectivo para sueldos, ¿no? Entonces, vemos que hay una desproporción, pero también está enfocada, y yo entiendo, a que los patrocinadores están interesados en un solo producto, que es el tema del voleibol femenino. Tenemos una gráfica más, creo, es la última gráfica. Tenemos una más, creo. Sí, por favor. Justamente, y aquí está el tema de cómo se distribuye la plata dentro del femenino. Claro, ahí sí nos ayudas. Sí, ahí el 50% se va a la selección mayor femenina, el 38% a la juvenil y el 12% a menores. Entonces yo ahí tengo una pregunta para Tony. Tony, ¿cuál es la prioridad de la selección? Debería ser en este caso que no tenemos... Todos los presidentes que he entrevistado dicen que no tienen jugadoras de mayores.
que Perú no consigue completar selecciones de mayores. Le pasó a Castro, que tuvo que poner hoy día justamente la gente de Vole 360, pasó un video donde Perú fue invitado a Brasil y Zoila La Rosa terminó jugando de opuesta porque no teníamos jugadoras. Entonces, y Angélica de punta, ¿no? Y después Luis Linares dice que cuando entró tampoco tenía jugadoras y tuvo que esperar que Grecia, saliendo de estar embarazada, vaya a Iquitos, donde Pilar González salvó la vida, Tony. Y no teníamos equipo, y a Maraciro le ha costado lo mismo, y a Luis Omar le costaba lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos, Tony? ¿Está bien enfocado el dinero, en tu opinión? Bueno, si lo vemos como número, de todas maneras la proporción femenino, el masculino y playa está mal. Y ni siquiera están contando el vóley nieve, que ahora ya es algo que se está implementando bastante en las federaciones nacionales deportivas de voleibol. Y si vemos dentro de lo que es femenino mayores, solamente especificando el tema de femenino mayores, no se refleja el porcentaje que se le da a la importancia de alguna manera que se le ha dado a cada una de las categorías durante los últimos años. Mira, lo que estás comentando, yo te paso que Castro haya dicho que no tenía jugadoras, ¿ya? Puede ser. Puede ser que haya sido una temporada complicada, que estaba justo terminando una generación que había sido criada después de una desafiliación de la Federación Peruana de Voleibol de la Federación Internacional. Entonces ya, bueno, puede que haya sufrido un poco con las jugadoras. Después la temporada de Linares comenzaron a llevarnos los triunfos en menores, comenzaron a llevarnos los triunfos en juveniles. Linares prometía por todos lados que esa iba a ser la cantidad de universo que íbamos a tener de jugadoras de ahí a 4 años. Como que él iba a dejar una cantidad de jugadoras muy grande para que tuviéramos de dónde escoger. Pero le pusieron tanto empeño a los resultados en menores y juveniles que esas jugadoras, una vez que llegan a mayores, no logran cuajar en lo que se necesita que un equipo de mayores haga, porque nunca terminaron su proceso deportivo de menores y juveniles bien, justamente por darle prioridad al resultado en menores y juveniles. Sí, ese es un tema un poco más extraño, ¿no? Decíamos que hemos incrementado el número de jugadoras y al final todas estas jugadoras aparecieron. Patrick, hemos visto un montón de cifras y números. ¿Qué impresión te deja tú, que eres un hombre que ha visto siempre polideportes, has visto siempre todos los deportes, trabajas con muchas federaciones, consultan contigo, conoces este tema mucho más que nosotros a nivel polideportivo? ¿Qué te parecen estas cifras económicas, esta proporción? ¿Cómo crees que pasa eso en otras federaciones también? ¿En hockey, en softball, tanta diferencia? Te puedo asegurar que no. Yo me he quedado sin muchas palabras porque primero los números que maneja el vóley son los números bien ganados, obviamente por los resultados y por su historia, pero me llama la atención cómo lo han manejado en todos estos años. Ustedes han hecho un esfuerzo espectacular con estas cifras, con la utilización de los recursos, y en ese punto yo quiero agregar un detalle adicional. El deporte peruano va a tener en el 2021 un recorte del 36% a todo su presupuesto. O sea, todas las federaciones van a recibir 36% menos como consecuencia, obviamente, de la pandemia, porque los recursos del Estado están siendo utilizados en la lucha por el tema del COVID. Entonces, ya de por sí, ese 1.800.000 que tú mencionabas, que va a recibir el vóley este 2021, en comparación con los años anteriores, es pequeñísimo. Sigue siendo muy por encima de otros deportes. Hockey recibe aproximadamente 450.000 soles para todo el año y es otro deporte colectivo. El softball tiene un poquito más porque el próximo año es sede de un campeonato mundial sub-17 a finales en el mes de agosto y septiembre. Por tanto, tiene un plus a diferencia de hockey, pero todos por debajo del vóley. Y alguna vez incluso, y hago simplemente un paréntesis muy chiquito, saliéndome un instante nomás del tema, ese 3% de vóley playa, por favor, es un grano de arena dentro del vóley playa, porque en comparación con el resto.
Ahora, si ha sido bien utilizado o no, y nuevamente me quedo sorprendido. Si Paco Hervás este año no ha dirigido, y este año ha estado, digamos, ni siquiera en la banca, me imagino que el dinero de selección mayor lo estarán utilizando para pagar los juicios anteriores. O sea, debo suponer, porque todavía está pendiente el juicio a Luis Omar. Ahora están comenzando otro proceso que son no uno, sino ya dos caramelitos que va a tener la siguiente junta directiva, amén de algún otro proceso que pueda existir, del cual particularmente no conozco. De repente ustedes sí están más al tanto. Entonces, si el Bueno, 50% se lo lleva el voleibol femenino, entiendo que también está la sub-20 de Natalia, está la sub-16 de Gina, que no sé si entre ellas dos y el espacio que quede en mayores puede cubrir todo ese volumen presupuestal. Y el otro punto que tocaron ustedes, de que Tony hablaba muy bien también, es ese tema de que si hay o no chicas para la selección mayor. Y yo regreso a un punto que me parece también crucial. No sé si es que no hay selección, no hay chicas o integrantes o seleccionables para un equipo mayor, pero también pasa mucho por los procesos que de los que hablábamos comenzando. O sea, ¿qué hace si vienes un técnico con una mentalidad que tiene una idea de juego, de pronto al año y medio lo cambian, viene otra persona, al año y medio lo vuelven a cambiar, y finalmente quien podía aparecer como una potencial figura de repente para la otra persona no es integrante de ese equipo, y eso nos ha llevado a que lo estigmaticen. La selección mayor no tiene jugadoras. Acuérdense, por favor, en los años 80 decían que teníamos una selección de chatas, perdónenme la expresión, pero una selección bajita, que la única que sobresalía era Gaby Pérez, y que por tanto nos teníamos que meter al estilo asiático. Y sin embargo teníamos a una Denise Fajardo que podía ser capaz de saltar 3,20 m, siendo de las más bajas del equipo, o a una misma Natalia Mala que lograba sobresalir igual teniendo una estatura no tan alta. Entonces, las jugadoras hay que buscarlas, hay que trabajarlas, pero para eso necesitas tener toda la tranquilidad de lo que está a tu alrededor. Y después, si quieres, te puedo contar incluso cómo fue el proceso con Gaby Pérez. Gaby Pérez es una promoción antes que yo del colegio. Entonces, si uno dice cómo la captaron a Gaby, que era jugadora de básquet y que jugaba malísimo al vóley, pero malísimo, ¿ya? Yo te digo, nosotros en el colegio Carmelitas, donde yo estudié, nos ponía un bus para ir a ver los partidos de vóley. Y nosotros nos íbamos a pasarla bien mientras veíamos a esa chica alta tratar de sincronizar el vóley. Mambo la miró, la llevó a la selección, la trabajó, porque formaba parte de un proceso larguísimo, y fue quien fue la mejor jugadora del mundo, la que creó una forma y un biotipo de juego que luego fueron imitados por el resto de países. Claro, me dirán, Patrick, tú que estás pintando acá, no estás hablando de los 80 y ese es otro vóley. No, las fórmulas son las mismas. Hay que salir a buscar, hay que encontrar a las jugadoras, hay que trabajarlas. Pero ¿qué haces si al año tienes que resolver más problemas que una enciclopedia de Baldor, y que después al final de cuentas no consigues absolutamente nada? Porque al final termina el año, cualquier excusa de por medio, cambiamos el entrenador. Vuelve a pasar otro tiempo, vuelvo a cambiar el entrenador. No hay ningún proceso que te aguante eso. Tenemos una encuesta en Twitter acerca de quién debería ser el entrenador, si nacional o extranjero. Las votaciones ha sido bastante amplia la diferencia que hay por aquellos que han votado por un entrenador extranjero. Creo que sabemos a quién se refiere si vemos los comentarios que están poniendo en el Facebook.
Tony, viene la primera pregunta. ¿El entrenador que tengamos debe ser peruano o extranjero y por qué? Mira, hay un tema que viene antes de si el entrenador debe ser nacional o extranjero, que es algo que me parece que no se ha hecho desde hace mucho tiempo en la federación y es un diagnóstico real de cómo está el voleibol peruano. Desde hace bastante tiempo seguimos trabajando como que el voleibol peruano está en el top mundial, está en la élite mundial, estamos en el circuito mundial, estamos, no sé, todavía ganamos medalla en Sudamérica y trabajamos con eso y hasta cierto punto los entrenadores que llegan a la selección tienen esa mentalidad cuando llegan. Tú lo sabes muy bien, los entrenadores llegan acá, evalúan la situación de Perú y al mes quedan, no sé, cansados de todos los problemas que se van a encontrar en el camino porque saben que lo que les pintaron no es cierto. Así que primero habría que hacer un análisis de en qué situación está el voleibol peruano realmente para poder decir qué tipo de entrenador necesitamos. Yo creo que si hacemos un análisis, bueno, no podemos hacer un análisis en este momento, ¿no? Pero solo viendo cuál es la realidad del voleibol peruano en este preciso momento, no vamos a apostar por un entrenador que quiera ser campeón mundial, no sé, en 2 años, o que quiera ser campeón olímpico en 4 años. No, necesitamos buscar un entrenador que esté más concentrado en dejar un proceso de formación para poder tener un camino largo de vuelta a la élite del voleibol en la que salimos hace tiempo. No estamos en el circuito mundial. Y en ese sentido, yo creo que sí podría ser un entrenador extranjero, pero solo porque le ha funcionado a otras federaciones que están más o menos en el mismo problema que nosotros. A Chile, por ejemplo, ya que Chile todavía está abajo de nosotros. Pero Chile, cuando necesitaba encontrar un entrenador, lo que hizo fue un concurso público de entrenadores extranjeros y nacionales, perdón, y encontró en un entrenador extranjero que no tenía mucho nivel dentro de lo que era el nombre, no sé, no tenía un nombre gigantesco, pero tenía un proyecto para sembrar una semilla para que un entrenador después viniera. Más o menos a eso es a lo que debemos apostar, porque por ahí estoy viendo que quieren al entrenador que, no sé, solucione todo en un ciclo olímpico. No lo va a hacer. No hay entrenador que vaya a solucionar esto. Antes de darle pase a Patrick, yo creo que ningún entrenador que viene a Perú puede pensar en ser campeón mundial ni campeón olímpico ni en 8 años ni en 12 años. Ni siquiera puede pensar en ser campeón sudamericano, porque es ganarle a Brasil, y si ganarle a Brasil, a pesar que Brasil está mal, le significa ser prácticamente elite mundial, que no estamos para ese elite. Entonces yo creo que, si bien es cierto, los entrenadores que han venido a Perú de un nivel aceptable, han venido porque encuentran en Perú una oportunidad, que es una oportunidad de clasificar a una competencia mundial u olímpica, que hacerlo en Europa sería casi imposible porque el proceso de selección es tan grande y hay una élite de entrenadores que seguramente están buscando ese espacio. Y antes de darle pase, finalmente, hoy veía en LinkedIn, por ejemplo, que Rizola celebraba que tenía 4 años como entrenador de Colombia. Entonces, el tiempo pasaba bastante rápido. Entonces, Patrick, ¿qué momento vive el voleibol peruano y qué, mejor dicho, qué el entrenador debería ser, en tu opinión, peruano o extranjero? Para repetir la pregunta, y si tu respuesta es igual de amplia como yo, Tony, no hay problema, pero ¿qué opinas tú? No, de hecho, mi sensación va más a un tema muy general. Sí debería ser extranjero, porque todavía vivimos en una sociedad, deportivamente hablando, en la que creemos más en las cosas que hacen los de afuera que los que hacen los nuestros. Bromista como soy, diría que tendría que ser británico y contratemos a Harry Potter, ¿no? Que con una varita mágica pueda él solo arreglar todos los problemas del vóley y clasificarnos a cuanto evento hay, hasta el Mundial del Porvenir. O sea, hagamos eso, si fuese así de fácil. Obviamente, quien venga tiene que ser alguien que aprenda temas de formación. Igual, recordaba mientras Tony hablaba de este proceso en Chile, y tú también lo has vivido, Nano y Caro, y Vero, y todos los del equipo. Cuando vino Chico, lo primero que hizo fue, oye, ¿cómo podemos entrenar en campos que no tienen ni siquiera el grado de suspensión, y terminaban lesionando a todas las jugadoras? Y vino a hacer escuela
no con una selección, sino cómo tener campos donde poder entrenar. Vino otro entrenador a buscar jugadoras altas y se encontró con que no las había, y no había estos cazatalentos o cazajugadoras altas, no sé el nombre que le quieran poner, que hicieran el trabajo de scout, de ir a buscar al interior o a Lima mismo, o no había de dónde sacar jugadoras. Pero sí, quien venga tendría que ser una persona que esté, probablemente no en un top mundial, porque hoy no necesitamos un top mundial, necesitamos a alguien que pueda formar. Y concuerdo plenamente con Tony, alguien que pueda formar un equipo, que pueda trabajar, que pueda todavía en estos tiempos modernos corregir fundamentos, y tener un equipo afiatado, por lo menos trabajado, de cara a algo que venga después. Y esa persona que deje masticadito el equipo, que venga alguien ya con la categoría suficiente como para darle el espaldarazo y llevarlo de nuevo a un top internacional. Claro, la misma pregunta que hemos hecho a los invitados, que también va para Lina en un momento. Si el entrenador debe ser peruano o extranjero, ¿y por qué? Tú, Aure. Cierto, perdón. Estoy muy de acuerdo con lo que han dicho los dos. Sí creo que debe ser un entrenador que se fije más en los cimientos del vóley y que empiece a trabajar tal vez como lo están poniendo en el chat. Incluso hay muchos que dicen que se olvide de las mayores y que empecemos con un entrenador desde las bases, ¿no? No me parece tampoco una idea muy jalada de los pelos. Yo creo que debería ser extranjero también, porque en el talento peruano todavía no me termina de convencer para este tipo de proyectos. Es un proyecto de mínimo 10 años y más. Entonces, a mí todavía no me convence. Tal vez es un gusto personal que puede ser, ¿no? Que no me guste ya, pero yo creo que sí debería ser extranjero. Y como dice Tony, ¿no? Empezar a ver al lado qué fue lo que hizo Chile, qué es lo que está haciendo Colombia, y tratar de imitar y a ver si podemos llegar a donde en algún Linda, momento ¿tú estuvimos. qué ¿no? piensas? ¿Extranjero o peruano? ¿Qué prefieres? Yo quiero compartir las opiniones que tienen nuestros fans, nuestros seguidores. Por ejemplo, me gustó, básicamente hay muchas ideas que concuerdan con respecto a que, por ejemplo, Jamie Villargama dice que piensa que no se debe perder tiempo y elegir a alguien que ya conozca a las jugadoras peruanas. En ese caso solo serían 3 los técnicos en la balota, Luis Omar, Mauro y Paco. Gianfranco indica que debería volver Paco debido a que él ya tenía un plan de juego. César nos indica que trabajo puede haber, pero ¿tenemos las jugadoras que puedan competir a ese nivel? Bueno, y Diego, por ejemplo, indica que sería bueno que hubiese un poco más de profesionalismo en el tema de tanto de las jugadoras como del entrenador. Perfecto. Yo no voy a escapar de la pregunta que le he hecho a ustedes, voy a responder a esa pregunta también. Y voy a hacer un poco acápite a lo que ha comentado Tony, ¿no? Le pedimos a los fans que comentaran y mucha gente ha dado su opinión, gente de opinión. Creo que lo perdimos. ¿Ustedes no lo ven tampoco? ¿No? No, Hola, tampoco, hola. pero igual. Sí, ya volvió. Okay. Perdón por este tema. Decía que Tony hablaba muy bien qué proyecto, ¿no? Y era lo que Leila Chihuán había comentado. O sea, ¿entrenador para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué plan? ¿Qué le vamos a pedir al entrenador? Antes de definir quién, definir qué queremos de él. Lo mismo que dijo Raquel Chumpitaz en la entrevista que hicieron ustedes, Tony, hace unos días. Ella decía, ¿no? ¿Qué le han pedido a Natalia, la federación? Entonces, yo creo que si la federación plantea un objetivo sobre el tema de extranjero o nacional, Luis Omar decía, cuando le preguntaban este tema, ¿no? Decía, ¿cuántos entrenadores peruanos nacional? Decía él.
Entonces tenemos a Hamza con un extranjero, San Martín con un extranjero, teníamos muchos equipos que tenían extranjeros. Entonces, no eran 2 o 3, iban incrementándose los equipos que tenían como entrenadores internacionales. Y eso viene acoplado. ¿Cuántos entrenadores peruanos trabajan en el exterior? ¿Cuántos de nuestros entrenadores hoy por hoy trabajan en el extranjero? A nivel de selecciones, porque a nivel de escuelas, academias, clubes hay un montón. O sea, no son pocos, hay varios realmente trabajando. Pero ¿cuántos entrenadores peruanos son requeridos en clubes de ligas importantes? ¿Cuántos entrenadores nuestros están dirigiendo selecciones nacionales? Eso habla de la realidad de los entrenadores. Ahora, yo no sé si los entrenadores que tenemos, por ejemplo, dirigiendo la Liga Nacional, tienen ofertas internacionales y las rechazan porque se sienten más cómodos aquí, o porque de repente aquí pagan mejor, o porque aquí piensan que su proyecto es... Pero creo que son muy pocos los que han recibido en los últimos 4 años ofertas internacionales. Y eso habla de la realidad. Si los clubes no confían en los entrenadores nacionales, ¿por qué la selección tendría que hacerlo? O sea, no debe ser que nuestros entrenadores sean los mejores, porque si fueran los mejores estarían trabajando por lo menos en la región, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Paraguay, en Uruguay, en Guayana, en Guatemala. Por lo menos, no digo que se vayan a dirigir a Rusia, como es un programa en ruso, Ángela que se va a Rusia ahora. No pienso que se vayan a Italia, donde hay tantos entrenadores, o que vayan a Turquía o a Azerbaiyán. Que se vayan a Bolivia como entrenadores, que se vayan a, no sé, ¿los piden o no los piden? Entonces, si no los piden a los entrenadores, los clubes de las ligas más cercanas, ¿por qué la selección tendría que tener un entrenador nacional? Creo que ahí hay un tema que es importante señalar. ¿Cuántos entrenadores de elite realmente tenemos? Y si ellos están realmente capacitados, ¿por qué no dirigen la Liga Nacional? O sea, hemos tenido casos de entrenadores en Liga Nacional sin su diploma de entrenador FIP 1 y has tenido que figurar el asistente como FIP 1 como entrenador para que él dirija. Más de un club ha tenido que usar a su asistente certificado para que el principal, que no tiene certificado, pueda dirigir. Permíteme hacer una consulta que me has dejado pensando y me imagino que varios de los que están aquí conectados, que estamos conectados, se estarán haciendo la misma pregunta. ¿Tenemos entrenadores dirigiendo fuera de Perú? O sea, peruanos dirigiendo fuera. Son muy pocos. Tony, tú estás más al tanto. Ilústrenme, por favor. Sí tenemos entrenadores que están fuera, pero no es ningún entrenador que, digamos, haya salido por... Lo voy a decir de una manera, pero va a sonar feo, pero ya. No ha salido representando a Perú. Ha salido por su cuenta. Es un entrenador que decidió simplemente lucharla en el extranjero para poder ser alguien más en la vida que no está representando a Perú. No es como, por ejemplo, los entrenadores de Argentina, que Argentina tiene un esquema sistemático de cómo se crean los entrenadores y a dónde tienen que ir y cómo los exportan, y por eso es que Argentina tiene entrenadores en todos lados. No es como Italia, que tiras una piedra y le cae a 3 entrenadores de voleibol. O sea, acá en Perú tenemos entrenadores que están en el extranjero. Uno de ellos, por ejemplo, es Raquel Chumpitaz, que acaba de abrir su centro de alto rendimiento en Estados Unidos. Y ella no tiene ningún deseo de trabajar para selección. No es lo que le gusta. A ella lo que le gusta es trabajar con chicas o chicos que no tienen la más mínima idea de cómo jugar voleibol y llevarlos a un nivel en el que puedan competir tranquilamente. Su proyecto de selección, su hijo, ya está, lo logró. Pero ella no tiene ninguna ganas de hacer una selección. Y Quique Briseño también está fuera, pero también Quique es una persona que salió no con Perú, salió para hacer él su vida tranquilo como entrenador en el extranjero. Y digamos, el que sí es más o menos una cara de Perú podría ser José Antonio Cáceres, que él sí ha trabajado con ligas italianas, él sí ha trabajado con clubes italianos y tiene un poco más de noción acerca de cómo se crean los entrenadores en el extranjero. Pero de ahí, el entrenador peruano como producto de exportación no existe. Me parece que el último fue Carlos Aparicio, que se apareció en Colombia en el año 2007, 2008. Y no hay una... ahí habla mal acerca de cómo se está manejando el COPEF, el Colegio Peruano de Entrenadores de Voleibol. Porque el COPEF nos está preocupando de cómo los entrenadores van a llegar a ser entrenadores de élite mundial.
recién ahora están haciendo cursos y de actualización para que los entrenadores puedan estar dentro de lo que se requiere ahora. Pero no hay un proceso de creación tampoco de entrenadores, de la misma manera que no hay un proceso correcto de creación de jugadores. Y en esa pregunta viene la segunda parte, ¿no? Porque creo que se quejaban mucho cuando la salida de Luis Omar, que él era caro y su comando técnico era caro, ¿no? Era un comando. Y lo que hablaban ustedes, ¿no? Los entrenadores que vienen no se terminan adaptando a la logística que bordea la... Entonces, le pasó a Paco Hervás, ¿no? Si tú agarras el equipo de Paco Hervás, su comando técnico, ninguno tenía experiencia de selecciones previa. Ni Antonio Cáceres, que venía, si bien es cierto, de haber trabajado en Italia, ni el preparador físico, que nunca había trabajado con selecciones, era un entrenador que trabajaba a nivel universitario, tengo entendido yo. O sea, nadie de los que estaba con él había tenido previa experiencia con selecciones, y no es lo mismo trabajar con un club que trabajar con la selección principal. En el caso de Luis Omar, venían los entrenadores de trabajar en Superliga, otro nivel de competencia, y tenían una experiencia mejor en sus ramas, que eran importantes. Entonces, aquí había un debate, se escuchaba mucho, escuché algunas decir, ¿no? Que eran demasiado conchudos los entrenadores internacionales pidiendo trabajar con extranjeros, cuando, por ejemplo, en Colombia, Rizola trabaja con entrenadores locales, ¿no? Formándolos. Entonces, todos los que han venido aquí han venido con alguien. Chico vino con Tahué, que era el preparador físico, y él hablaba de temas físicos. Cuando vino Luca Cristófani vino con un grupo de asistentes, cuando vino Luis Omar vino con un grupo de asistentes, creo que Mauro fue el único que vino solo, que formando su comando técnico aquí, y esa es otra pregunta, ¿no? O sea, es cierto, nosotros a nivel profesional de alta competencia, nos cuesta, por ejemplo, conseguir un scoutman, o sea, nos ha costado conseguir o sea, el scoutman, si iba con menores, ya no puede ir con mayores porque era el mismo, ¿no? María Salas, que hoy está en la liga trabajando en el TED, ella sola con su computadora, con un departamento que no existe, por ejemplo, estaba en Puerto Rico y no la traían y ha trabajado con Cuba, ha trabajado con Colombia, pero aquí no trabajaba. Entonces, el comando técnico, y empiezo ahí con Karu, ¿debe ser conformado por nacionales o debe ser venir ellos con sus asistentes técnicos internacionales también? Claro. Mira, la verdad es que yo tengo muy presente cuando vino Luca y trabajábamos en la federación y vino con su comando técnico, ¿no? Estaba Jessica, bueno, eran varios, ¿no? Y recuerdo muy bien que en algún momento Luca se me acercó y me dijo que si quería que Daniela me enseñara el data. Y yo le dije que no estaba interesada, pero en ese momento no era mi prioridad. Pero era la manera de tratar de capacitar a más gente para que pudieran aprender, ¿no? Yo creo que por ahí tendría que ir. Si vienen extranjeros que conforman el comando técnico, podrían ayudarnos a capacitar a los nacionales, ¿no? Y poco a poco ir subiendo de categoría. Yo creo que, por ejemplo, los nacionales podrían estar en categorías base y que vayan capacitándose con los extranjeros que estén en la mayor, en todo caso, ¿no? Sí, justo antes de pasar el pase a Patrick, justamente Raquel nos está comentando que sí es cierto, cuando Paco pidió ser Hernández, la federación lo anunció y a las 2 semanas Hernández no vino a Perú, sino se fue más bien a Corea del Sur, hicieron una apuesta que fue pública por internet, y quien llegaba primero a Tokio invitaba el café. Perú no va a ir a Tokio, entonces el café lo tomarán en otro lado, porque en este caso a Perú no le tocó. Entonces, Patrick, ¿tú qué piensas de este tema del comando técnico? Mira, la fórmula perfecta dice que si tenemos un entrenador extranjero y un comando extranjero, tendría que tener sí o sí a un peruano para aprender cual esponja y tratar de agarrar todo lo que pueda haber de técnica, táctica, fórmula, planificación de un trabajo, y en el tiempo ser capaz de sustituirlo, reemplazarlo o tomar la posta. Desafortunadamente, esa es una fórmula, digamos, ideal, ¿no? Sin embargo, esa no ha funcionado mucho, de hecho no la hemos tenido, y es triste. Entonces, quienes han venido
en muchos casos ni siquiera a poder trabajar directamente en función de lo que deberían pasar. Me refiero, o por temas de cancha, o porque no estaban las canchas listas, o porque tenían que salir porque tenían los panamericanos, o porque no tenían lugar adicional. O sea, siempre ha habido una razón por la cual no han podido estar enfocados netamente al 100% en el trabajo de la selección, y me refiero a los últimos años. Y eso ha sido un grave problema. Ahora, ¿sí debería haber un peruano en el comando técnico? Sí. ¿Cómo se define? Bien, lo tiene que definir la junta directiva, que además tiene que resolver temas presupuestales, ver masculino, ver playa, todo, o debería ser, como Tony lo mencionaba, quizá este colegio de entrenadores, que no sé, pero sí debería haber algún peruano. O acaso algún peruano con proyección que quiera, entre comillas, sacrificarse de ser entrenador de algún equipo para asumir y entrar a ese comando técnico. Esa es una situación un poco difícil, ¿no? En esas elecciones conversamos con todos los candidatos y todos hablaban de la necesidad de una unidad técnica, ¿no? Hablaban de esta famosa, ¿qué es la unidad técnica? Que hoy por hoy en el manual metodológico del IPD existe el HUT. El HUT tiene un perfil, es decir, una persona que tiene ciertos recursos académicos, técnicos para manejar el tema. En la federación, hoy no podría decir quién es el HUT. En un momento, Mr. Parr figuraba como Honore, lo explicaba un momento Diana, pero no tenía realmente esa función. Dirigía a Mister un poco, pero no tenía empatía con Luca. No tenía, en el caso de Kim, sí, él un poco manejaba el equipo. Pero en este tema, la unidad técnica, hay una realidad que la federación, ningún presidente ha podido manejar, que es el problema del enfrentamiento entre las categorías de base y la categoría de mayores. Porque como a diferencia de todos los países, la prioridad del equipo es el equipo de mayores, por lo tanto las jugadoras juveniles, infantiles, tienen que subir a mayores porque es la prioridad. Le ha pasado con Egun, le ha pasado, muchas jugadoras se pierden sus mundiales promocionales por estar con sus categorías mayores. En Perú vivimos una constante renovación, ¿no? Siempre hablamos del futuro, que vengan las jóvenes, y siempre hay jóvenes, ¿no? Pero es el único caso que yo veo a nivel mundial, Tony, corrígeme tú que manejas mejor ese tema, que las jugadoras menores pasan directamente a mayores. Así, directamente, tal cual. Cotito, Zoila, Pamela Barrera, en 2007 que tú estabas, con el equipo de mayores. Abajo, Claribet, Daniela, de frente a mayores, ¿no? O sea, ni un tránsito, de menores directamente a mayores, Ángela y todo ese tema. Entonces, ¿cómo manejar este enfrentamiento? ¿Con qué capacidades tiene que tener la dirigencia para que realmente haya un trabajo articulado y no se hable tras la... Mira, no te escuché la pregunta, Nano, pero entiendo por dónde va la idea. El problema aquí es qué es lo que le estamos pidiendo a las categorías base que se haga. Porque normalmente una categoría base tiene que ser una categoría de desarrollo. Pero, sin embargo, acá en Perú hemos agarrado la tendencia de que nuestras categorías bases son nuestro producto estrella, de alguna manera, porque es una categoría que, de alguna manera, es exitosa. Pero nunca nos hemos preguntado por qué es exitosa. Natalia Malga es una entrenadora exitosa, porque si tú ves lo que ha hecho en los últimos 10 años, tiene 3 oros internacionales, tiene el Sudamericano del 2012, la Copa Panamericana Juvenil del 2011 y la Copa Panamericana del 2019, de menores también. ¿Pero por qué? La medalla de bronce, Tony. La medalla de bronce de Singapur, creo que ha estado creo que ha clasificado a todos los mundiales a los que ha podido, no estoy seguro. Pero la necesidad de que ese equipo gane tanto hace que no se piense en el desarrollo de la deportista. Y comienzas a cortar procesos incluso dentro de las mismas categorías. Por ejemplo, una de las categorías que justo me parece que ahora estamos celebrando que se cumple el aniversario de que ganamos la medalla de oro. Esa categoría de Ángela Leiva, si tú la veías, que tenía Ángela Leiva, tiene un montón de jugadoras, si tú la veías, era una categoría completa, tenía 16 jugadoras que todas estaban en rotación. Cuando llegaron a juveniles, ya no eran 16, ya eran 12, ya tenías que comenzar a parcharla con la categoría menores. Cuando era sub-23, ya no llegaron al mundial, porque no llegaron.
Y la respuesta a por qué es que fueron cayendo es por la forma en la que se entrena a las categorías bases. En las categorías bases, porque lo primordial es el resultado, se les enseña a ganar, no se les enseña a jugar voleibol. Entonces, a medida que van avanzando en su carrera deportiva, no tienen el fundamento correcto para poder sobrevivir en una categoría de mayores. A todas les falta algo. A todas las chicas les falta algo. No tienen esa precisión en todos los fundamentos que tendrían que tener bajo lo que se juega en el voleibol actual. ¿Y eso es por qué? Porque en el momento en el que estaban en menores, se priorizaba, por ejemplo, el ataque de Ángela Leiva. Todas eran defensas para Ángela. ¿Por qué? Porque Ángela nos va a ganar el partido. Luego, cuando quiere subir a juveniles, Ángela ahora necesita hacer más chamba de recepción porque es punta. Pero no la entrenaste cuando era menores. Ahora es más difícil. Y luego Ángela tuvo que aprender a recibir en Brasil. Entonces, ahí es donde comienzan los problemas entre juveniles y mayores. Cuando una jugadora ha sido una estrella en juvenil y por eso quieres que esté en la selección de mayores porque todo el mundo dice, bueno, pues si fue una estrella en juvenil va a ser una estrella en mayores. Pero en realidad lo que no estás viendo es que le aceleraron el proceso para que ese sea su pico de desarrollo. Entonces, la selección de mayores, ¿qué hace? Se queja de la selección juvenil. Tú me estás dando una jugadora que yo no puedo usar, ahora yo tengo que entrenarla y mi trabajo no es entrenarla. Y la selección juvenil, ¿qué dice? Bueno, pero yo gané, no sé, el sudamericano, ¿qué me vas a decir? Ese es el problema. Todas las categorías del voleibol peruano tienen que trabajar en la misma dirección. No puede ser de que queramos resultados en una cosa y luego resultados en otra cosa y no tengamos un plan de desarrollo grande. Si tenemos un plan de desarrollo desde que son menores hasta que son mayores, entonces ese problema de la pelea entre juveniles y mayores se va a acabar. Patrick, ¿tú qué piensas? Tony lo ha graficado súper bien, la verdad. Sí, yo vengo escuchando este rollo igual desde hace muchísimo tiempo. Hay que darle paso a las nuevas generaciones, hay que darle paso a los jóvenes. Y finalmente trabaja con un grupo que no terminan quemándole etapas y no llegando a la instancia decisiva, la más importante, que es la de mayor, que además tiene más tiempo de vida deportiva, porque eres menor una cantidad de años, eres juvenil una cantidad de años, pero eres mayor en forma más longeva, ¿no? Durante mucho más tiempo. Y sí, terminamos siendo buenos en esas categorías juveniles porque además trabajamos a nivel continental o a nivel internacional en las mismas condiciones. Ya los cambios, las grandes diferencias vienen cuando pasas de juvenil a mayores y donde ya el trabajo de mayores está profesionalizado, sistematizado, tecnificado, en aspectos que todavía nosotros lo seguimos viendo por televisión muy bonito, pero todavía no lo terminamos de aplicar acá en forma correcta. Entonces, sucede igual en otros deportes. Estaba tratando de hacer un poco de memoria y sí, hay varios deportes en los que priorizan el trabajo de juveniles, de menores, porque es ahí donde está, digamos, la gran masa de gente, donde puedes tener alguna participación mayor, donde se puede, va a sonar un poco feo, pero estoy hablando más generalizado, no tanto aplica también al vóley, pero políticamente es más interesante trabajar con los jóvenes, porque implicas más gente, implicas más clubes, implicas más votantes, que trabajar con una elite o con un grupo mayor, porque al final de cuentas son los que, si bien es tu cara visible, no termina siendo tan rentable para una entidad. Entonces, pero eso sí pasa por algo que también nos ha tocado, Nano, hace un rato, que pasa por, realmente tenemos una unidad técnica, o sea, si necesitamos una unidad técnica, que sea la que marque, además, un propio estilo de juego, ¿no? Porque acá entrenamos un estilo para la selección A, otro estilo para la selección B, y las mayores, otro con el que venga. Y el A y el B no se conversan, el C menos, entonces cada quien trabaja en su propia isla. Y claro, cuando esa isla, que no es propiamente Cuba, pero que es la nuestra, y esa nuestra tiene que salir a jugar, ¿juegas a qué?
a como jugabas en menores, a como jugabas en juvenil o a como deberías jugar en mayores. Y probablemente esa suma sea tan mal hecha que cuando llegas a enfrentarte a otras selecciones, esas otras selecciones a las que antes mirábamos hacia abajo, hoy las tenemos que terminar mirando hacia arriba y diciendo, pucha, ¿por qué no trabajamos con ellas? Y tú lo has mencionado hace un ratito, hoy Colombia está recordando que tiene 4 años con el mismo técnico. O sea, 4 años. Y Colombia está hoy donde está, no solamente por la capacidad de ese entrenador, no solamente porque tuvo a una jugadora que de pronto salió, que mata como los dioses y que se fue a Italia, en fin, no, sino tiene un proceso, tiene una continuidad, tiene una forma de trabajo y basta mirarnos a nosotros. Ustedes respóndanme, porfa, Gala, ¿cuánto tiempo tiene trabajando en Perú con el equipo mayor o con el equipo masculino? 2 años, ¿no? 2 años y fracción, está desde el sudamericano del 2018. Entonces sí, tiene mínimo 2 años y medio, camino a 3. Los resultados los empezamos a ver. O sea, ya el vóley masculino empezó a ganar algunos partidos, estuvo metiéndose, ganó en un sudamericano cuando antes simplemente no existía. Voy a eso, es un proceso. Las jugadoras van a ir apareciendo en ese proceso, los entrenadores van a ir creciendo en ese proceso, pero cuando tengamos un proceso, por favor, eso es fundamental. Entrenador que venga, el que se decida, que se le respete el trabajo. Respetando ese trabajo, vamos a poder llegar un paso más, un escalón más arriba y otro escalón. Pero si vamos a cambiar de técnico cada año y 3 meses, cada año y 4 meses, entonces no vamos a conseguir nada. Tú lo decías, Patrick, ¿no? mencionabas a Gala, y Gala dijo algo en una entrevista que le hicimos, Caro, no sé si recuerdas, dijo, no, en el vóley masculino mando yo. Y las cosas, o sea, y lo dijo, o sea, yo sentía que lo decía como diciendo, en el femenino no sé quién manda. Porque él decía, no, yo en el vóley masculino mando yo, y aquí yo marco la pauta de todos los equipos. Tengo a Edwin trabajando con tantos equipos, de esta y tal manera me falta gente. ¿Qué recuerdas, Caro, esa que hizo hincapié en eso, no? Sí, exacto, que también como que deja entrever, bueno, el subtexto sería que en el femenino no. Y de hecho, a mí lo que me apena y me sorprende es que al final los que terminan cortando cabezas son los de mayores y mientras las categorías bases siguen igual, ¿no? Porque ganan la medalla. Entonces, la verdad es que sí estamos un poco patas para arriba. Pero bueno, ahí tenemos un comentario de Ingrid Carmela Cárdenas que dice, los saltos de categoría han sido bruscos por las faltas de jugadoras en mayores. No acabaron su etapa de formación para priorizar sus habilidades inmediatas y los resultados a corto plazo. Y no se ha logrado una jugadora con un nivel aceptable en todos los fundamentos. Creo que la última jugadora que así tuvimos fue Milagros Moy. Es cierto, no sé si están de acuerdo ustedes también. Mira, yo creo que en selección la última jugadora que destacó en su posición, pero así fuerte, fue Leila. Leila, sí. Claro. O sea, pero de esa generación de la generación Leila Milagros, Patti, o sea, esa generación que de alguna manera sí tenía todos sus fundamentos bien puestos, que llegaban a un mundial y fundamentalmente estaban bien paradas, no era un tema de que tenías que entrenarlas para que sepan a qué jugar. En cambio aquí, ahora, un entrenador de mayores llega y tiene que enseñarles a jugar a sus jugadores de mayores, porque no saben a qué juegan. Y no es su culpa tampoco, no saben a qué juegan. Mira, y ese tema es importante. Yo justo hoy día compartí un video que puso Diana González en su página oficial sobre el tema del equipo 2008, ¿no? De menores, Vivian, Diana, Clary, porque este equipo encontró el gol en un momento como que estamos ahora, complicados, sin patrocinadores, sin televisión, y este equipo comercialmente se desarrolló, pero finalmente a nivel deportivo muy pocas han quedado de ese equipo, ¿no? O sea, Claribet es creo que es la jugadora que ha quedado de ese equipo y las demás no están en esta figura, ¿no? Daniela un poco atrás, pero está Claribet quizás es la más destacada.
Entonces ahí viene mi pregunta, ¿no? O sea, Perú puede sacrificar los resultados porque recordemos que el IPD tiene un tema de presupuesto por resultado y será porque justamente Perú vendía o reflejaba resultados en categorías promocionales, por eso era la inversión. Entonces, el decidir dejar de lado las mayores, que es el principal producto comercial de la federación, o era, porque para directiva el voleibol mayores femenino no significa nada, ¿no? No significa nada porque no le dio ni siquiera entrenador, le sigue debiendo, no las activó, nunca se reincorporaron. Entonces, para mí, para junta directiva, el voleibol femenino mayores no es su equipo más importante, es el menos importante, finalmente, porque ellos reactivaron masculino mayores, femenino, playa, pero las mayores aún les deben el dinero comprometido en diciembre y enero, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos sacrificar, lo que decían algunos comentarios, empezar casi haciendo borrón y cuenta nueva con muchas juveniles como lo hizo Colombia el 2012. Mira, veamos a la Armora de Colombia jugando el preolímpico el 2012, jugando el preolímpico el 2016, jugando el preolímpico el 2020. O sea, esa chica viene pasando hace 8 años en ese equipo. Y Colombia puso a varias chicas juveniles menores, Margarita Martínez, Rangel, son jugadores que estaban en ese momento, ya desde el 2012, jugando la clasificación olímpica. Entonces, podemos prescindir de resultados para apostar por un proceso de desarrollo o la presión mediática, la del IPD, la de los patrocinadores, va a exigir un resultado. Patrick, para ti ahora la pregunta. Pero Nano, yo te la devuelvo rápido. ¿Estamos sacrificando ya resultados hace cuánto tiempo a nivel mayor? O sea, no me digas si podemos seguir sacrificando resultados. O sea, hay que aplicar alguna fórmula y esa fórmula tiene que ser, no sé si exactamente de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. O sea, la cabeza que escoja a un buen comando técnico, ese comando técnico que escoja una buena selección, o a su vez el trabajo que estamos haciendo en la masificación, el trabajo a nivel de clubes, el trabajo a nivel de división de esos clubes, no está produciendo ese universo de jugadoras que nos permita escalar hacia arriba, tener un equipo elite, que tengamos después la exigencia con ese equipo elite de tener un comando técnico potente. Ya no voy a pedir una directiva que sea también de talla mundial. Si no tenemos eso, ¿hacia dónde estamos apuntando? Después veremos qué estilo, ojo, porque en los últimos 10 años pasamos del coreano al europeo, al brasileño, al europeo de nuevo, en intermedio el peruano, ninguno ha podido cuajar como debía ser, y no sé, o sea, insisto, sacrificamos que si hoy igual queremos formar una selección que en teoría el próximo año tiene que jugar un sudamericano de mayores, salvo por el COVID que de repente se pueda postergar un año más, pero que vamos a tener que formar una selección con parchados, o sea, juveniles y alguna menor que suba a cubrir algún espacio que quede libre. Así que seguimos sacrificando. Y vamos a llegar así en este mismo rollo al 2023 o a enero del 2024, cuando toque el preolímpico de París, y seguiremos diciendo no tenemos jugadoras mayores y hay que seguir parchando. Y en este plan nos vamos a seguir hacia la siguiente generación de vida de vóley. Sí, ya viene una nueva generación, así como los X-Men. Tony, la pregunta que me ha hecho a mí te la paso, Tiago. Mira, lo que dice Patrick es muy cierto. Resultados ya estamos sacrificando. O sea, no nos estamos quedando un poco con la idea de una generación importante que tuvo Perú, que sí, ganó bastantes cosas, que nos dejó cuarto en un mundial, luego nos dejó sexto en un mundial, pero además de ellas, y bueno, un chispazo que tuvimos con la generación de Thaisa McLeod, que ganamos una Copa Panamericana a la que fuimos como los únicos clasificados al evento, o sea, era su responsabilidad ganar también. Ya los resultados están siendo sacrificados y no hay a dónde llegar. El equipo,
un equipo en un deporte colectivo es como una máquina. Es una máquina, tiene que tener sus piezas para que funcione bien. Y cada una de esas piezas tiene que tener un cambio, porque no te va a durar para siempre, tienes que seguirlas rotando. El entrenador de mayores tiene que ver cómo funciona esa máquina y tiene que decirle a los entrenadores de abajo cuáles son las piezas que le van a faltar en determinado momento. Por ejemplo, Argentina masculino, hablemos un rato. Ellos tuvieron una generación de dos buenos armadores. Tuvieron a Luciano de Checo y Nicolás Uriarte, que no estaba tan atrás de él. Entonces, se despreocuparon de buscar armadores en categorías base. Buscaban armadores para la categoría y simplemente jugaban y le daban la oportunidad a los chicos altos a que fueran en otras posiciones para que fueran llenando los equipos. Luego, cuando se le acabó uno, ahí recién buscaron un armador abajo. Ya, bueno, el armador que encontraron mide 1,75 m, me parece. Pero igual, funciona de arriba hacia abajo en el sentido que el equipo de mayores te dice qué es lo que tienes que generar. Acá nosotros trabajamos tanto pensando en que el equipo de menores y el equipo juvenil tiene que ganar, que tú ya le estás decidiendo la posición a una jugadora a los 14 años. A los 14 años tú ya decidiste que una jugadora va a ser punta, y que una jugadora va a ser opuesta, y que una jugadora va a ser central, y que una jugadora va a ser líbero. A los 14 años tienen que estar jugando. Y el entrenador de menores, de juveniles, tiene que saber qué es lo que necesita el entrenador de mayores para que pueda ir guiando a la jugadora por ese camino. No es que simplemente yo decido que esta jugadora va a ser central y va a ser central toda su vida y luego el entrenador de mayores la tiene que arreglar cuando llegue a ella. No. Si yo tengo una chica de 1,91 m y a mi equipo le falta una punta, le enseño a recibir. Sí se puede. Yo estoy de acuerdo contigo, Tony, por ahí. Me parece que ese es el camino, ¿no? Teníamos una encuesta que creo que para cerrar un poco el programa, que dábamos 1 hora y media y claro, creo que tienen los resultados de la encuesta. Sí, a ver, los resultados, la mayoría de gente quiere regresos de entrenadores. Quieren que regrese Luis Omar, quieren que regrese Luca. Hay otro por ahí que pide por Quique Briseño, incluso a Natalia Málaga. También hay gente que vota por Natalia para que tome las riendas de la selección mayor. Y no sé, ustedes si tuvieran que elegir a alguien para que regresara de todos los entrenadores que han visto de la selección, ¿a quién elegirían? Claro, me imagino que nadie estará pidiendo a Jim, ¿no? No. A Jong. A Jong, el de lo de Argentina. Jong está con Corea. No, sí, pero digo, espero que nadie lo esté pidiendo, ¿no? Porque ya estaríamos bastante trasnochados. Nombres, mira, los más recientes son los que más cerca de la realidad han estado. O sea, quizá los brasileños son los que tenemos con mucha más fuerza y los hemos tenido cerca. De hecho, el prestigio y los resultados que consiguió Luis Omar en Brasil nos llevan a pensar que, digamos, él puede trabajar, pero volvemos al mismo punto del que hemos comentado a lo largo de esta noche. Necesitamos formar y siento que él puede estar en un nivel superior al de sentarse justamente a formar a un grupo. No sé, es difícil mencionar un nombre. Si se trata de regreso, obviamente yo me inclinaría más por un brasileño. No sé si porque el trabajo que hizo a nivel de clubes, que hizo con regatas, teniendo obviamente toda la tranquilidad y toda la comodidad de regatas que hizo Paco, fue bueno. No sé si ese mismo trabajo, esa paz y esa tranquilidad para trabajar la tuvo a nivel de selección, que evidentemente sé que no, pero yo mismo me pregunto, yo solo les contesto, digo, sé que no. Entonces, si la tuviera y de repente con la dirigencia que ha salido electa, que además en mucho tiempo trabajó directamente con él, le puede dar esa comodidad para trabajar ahora, puede ser una alternativa, pero no me iría muy atrás en temas de regresos. Buscaría así a lo más reciente, porque lo ha vivido, lo ha palpado. Muy atrás ya tendría otra forma de ver las cosas que a la realidad actual.
una realidad que además va a tener que convivir con esta sombra de juicios pendientes, con la realidad de un presupuesto menor y con la otra realidad que es que todavía necesitamos formar muchas jugadoras de abajo hacia arriba para en algún momento tener a este equipo elite que sea otra vez esa punta del iceberg que nos lleve a los torneos internacionales, a las competencias y a volver a sentir que el vóley está mucho más allá que un torneo doméstico llevado a cabo en distintos escenarios. Tony, para ti, ¿qué piensas? Mira, de todas maneras, partiendo desde el punto de extranjero nacional, no creo que ningún nacional tenga la capacidad en este momento de solucionar esto. Así, no veo una forma en la que un entrenador nacional que ha estado tanto tiempo metido en este círculo vicioso de trabajo, de mal trabajo de voleibol, pueda de una manera milagrosa salir de él y sacar a todos en el proceso. De todas maneras, tendría que ser un entrenador extranjero. Si es un entrenador que de regreso, los dos entrenadores que tuvimos en este ciclo olímpico extranjeros a mí me parecen que podrían continuar su trabajo. Luis Omar tenía un buen trabajo, tenía un buen plan de trabajo. Sí, lo que hemos hablado de que no es un entrenador que tendría mucho tiempo para poder trabajar los cimientos de una nueva generación de entrenadores acá en Perú. Es cierto, pero en el año en el que él estaba entrenando, este año no tiene mucho, entonces podría quizás enfocarse en dejar un legado un poco más allá de simplemente lo que la selección femenina le pide. Y Paco también, pero los dos por la misma razón, porque ya saben, porque ya llegan con conocimiento, ya no llegan engañados a la vida, no llegan acá a Perú pensando que todo es color de rosa y que van a llegar y todo va a ser feliz. No, ya saben a qué se enfrentan. Entonces, si deciden regresar, porque los dos también no salieron muy bien, si deciden regresar, tendrían una mejor idea de cómo trabajar y la verdad yo creo que tendrían un directorio que trabajaría mejor con ellos. Lo único que sí es que lo que dijo Gala, ellos tendrían que ser el jefe. Ellos tendrían que mandar todo y decir esto se va a hacer y tener un comando técnico que ellos necesiten para poder trabajar todas las cosas que se tienen que trabajar. Si no, pues un concurso público hay que hacer, ¿no? Ya no se puede escoger a dedo ahora. Ya no podemos estar escogiendo a dedo. Que los entrenadores se presenten. Esta es la situación de Perú. Estamos así. Estamos cuartos en Sudamérica. Estamos en un problema gigantesco de fundamentos que es hasta cierto punto lógico, ¿eh? Si tú mira la línea de recepción del sudamericano del 2013, es la misma de ahora. No cambió. En 7 años no hemos avanzado nada en fundamentos, así que tiene que ser un entrenador que esté completamente en conocimiento de lo que llega, para que tenga un plan de cómo solucionarlo. Bueno, Caro, ¿tú qué piensas? Pues sí, igual. La verdad es que también yo me inclinaría también por el lado de Luis Omar, pero también estoy de acuerdo con Patrick que tal vez pueda venir cuando estemos en un escalón más arriba, ¿no? Cuando el terreno esté un poco más pavimentado, por así decirlo. Creo que es un técnico de elite y que nos podría ayudar a dar ese salto a algo más grande, pero todavía no, tal vez suene muy duro, pero tal vez no lo merecemos. Entonces, yo creo que Paco podría ser una buena opción, pero bueno, ahora con todo lo de los juicios y todo eso, pues la verdad que está complicado, ¿no? Si es que tendría que regresar a alguien, pues yo diría Luis Omar, pero a ver qué pasa. A ver, yo tengo punto de coincidencia con Tony en el caso de que no creo que un entrenador nacional pueda armar una estructura de trabajo que necesita el vóley actual. Porque la experiencia que ellos manejan son experiencias muy pequeñas. O sea, si vemos todos los clubes peruanos,
su capacidad logística es ínfima respecto a la selección nacional. Entonces, por lo tanto, pienso que como una vez me dijo a mí un patrocinador importante que quería invertir en el vóley, que quería renovar, dijo, no, yo para invertir con ustedes necesito un entrenador al cual yo le crea. Entonces yo, con respeto a todos los entrenadores nacionales, es como cuando yo voy a diseñar algo, ¿no? O sea, yo por ejemplo soy arquitecto y busco buenos estructurales para que me desarrollen un buen edificio. No confío en alguien que no tenga la experiencia. Entonces, comparando este tema, no creo que ningún nacional tenga hoy la visión ni la experiencia de trabajo continuo a ese nivel. Entonces, por lo tanto, desde mi punto de vista, extranjero. En el tema de quién debe retornar o no, yo tengo, si comparamos los dos últimos entrenadores, 3 entrenadores subieron, Aparicio, Paco y Luis Omar. Vamos a sacar a Aparicio porque estuvo 40 días como entrenador. Vamos a dejar a los 2 entrenadores que tuvieron un poco más de tiempo, casi el mismo tiempo ambos dos. Entre Paco y Luis Omar, Paco no es un entrenador de elite, es un entrenador, ese ha sido su tema, y su competencia, al ser de España, es una competencia mucho más reducida a las posibilidades que tuvo Luis Omar como entrenador, ¿no? Con el club, con las selecciones de menores, tiene un recorrido distinto. A Luis Omar lo sacan porque era muy caro, pero al final si vemos los reportes económicos de la federación, Paco termina ganando igual o más que Luis Omar. Entonces, si Pilar González dice que Luis Omar era caro, ¿por qué le pagaba igual o más al otro entrenador? O sea, esa es la parte que a mí, yo creo que hay una mentira de la federación económica. Yo estoy hablando con información de lo que dicen los documentos. Si no le pagan esa cantidad es otra cosa, pero lo que dice el reporte económico de la federación indica que los montos eran los mismos. Y avanzo en el tema. Perdón, Patria. No, solo una consulta. Y de repente nos ayudaría a aclarar mucho el tema. ¿Qué es un entrenador caro? O sea, ¿es un entrenador que obviamente gana muchísimo o es uno que nos va a traer buenos resultados, pero a la vez va a generarle a la federación ingresos adicionales por X razón? ¿Qué cosa es un entrenador caro? Porque mira, justo en ese tema, yo un poco... sí, te lo digo. Justamente una de las personas que comentó en la página hacía referencia al informe de la auditoría de la federación. Y yo busqué el informe porque no lo tenía. Y el informe dice, ¿no? La presidenta de la federación, le hace Pilar González, indicó que entre las irregularidades encontradas por la consultora destacan lo siguiente, nota de prensa de la Federación Peruana de Vóley. Observación número 1, la federación ha pagado importes de 69,000 soles y $110,000 en exceso por concepto de honorarios profesionales como entrenador de la selección femenina a Luis Omar. Importes que superan el valor de mercado que ven perjuicio a la federación. Eso dice la nota de prensa de la federación, que la pueden buscar, yo tengo aquí el screenshot. Y al final le termina pagando lo mismo al entrenador que vino después. Entonces esa es la parte que yo no entiendo. Entonces ella ha hecho un perjuicio para la federación los últimos años, pagando ese sueldo, porque en sus propias palabras estaría pasando eso. Más allá de cuánto gana un entrenador, y ahí yo sí creo que cada profesional cobra lo que cree que debe cobrar. Eso es lo que yo pienso. Cada profesional pone el valor a su monto y acepta ciertas condiciones. Pero pongamos una realidad. De hecho, el tránsito entre el sueldo de la Liga Nacional y el sueldo de selección nacional han hecho un salto de saltamontes. Porque yo no creo que ningún club nacional pague lo que pague la selección. O sea, entonces, ¿cómo valoras ese tema económico? Y ahí tomo tu pregunta, padre. ¿Qué es caro, qué es barato? Yo creo que aquí hay un tema de lo que decía Carolina, la valía del entrenador. Cuando estuvo Luis Omar nos dio la posibilidad de tener partidos con los clubes de Brasil. Cuando estuvo Paco nos recibieron en España, porque es donde eres. O sea, hay un tema parecido. Luis Omar señalaba que ya había conversaciones para jugar con Holanda, con Turquía, porque las relaciones regresar al Máster de Montreux. O sea, ese nivel de red social, net meeting que existe, no lo tiene Paco.
Entonces, ahí tiene otra valía. O sea, seamos sinceros, Paco es un entrenador que en regatas ha hecho una muy buena campaña, pero hay una gran diferencia a nivel personal. Entonces, si yo pudiera escoger que venga Luis Omar, diría que venga Luis Omar o que venga, a Luca le pregunté si volvería y me dijo, no volvería en las mismas condiciones, volvería en condiciones distintas, volvería con un proyecto distinto. Entonces, qué complicado que un entrenador acepte las condiciones cuando los dos últimos extranjeros, yo respeto el trabajo de cada uno, han salido con juicios con la federación. Entonces, un poco para plantear la figura y para quemar cabeza en los últimos minutos, tú lo mencionabas, Gino trajo a Paco Hervás al Regatas. Gino ha sido el team manager de Paco Hervás. Son años evidentes. Gino es el nuevo presidente de la Federación Peruana de Vóley. Él ha dicho que no sabe en qué condiciones económicas está la federación. En los últimos días, Gino Vega se ha reunido con la presidenta de la federación, ya de tener más o menos en cuenta cómo va la economía de la federación. Si yo fuera un asesor de la federación, podría plantear esa figura. Mira, Gino, Paco Hervás le tenemos un juicio de 1 año de sueldo, más o menos medio millón de soles. ¿Por qué no negociamos con él que si lo contratamos, hacemos algo con ese año perdido? Y ahí viene la pregunta. ¿Paco Hervás tiene la aprobación del IPD como entrenador o no la tiene? Porque lo que se dice es que la federación ha dejado de lado a Paco Hervás porque la aprobación del ente superior. Nadie dice el nombre del ente superior, pero eso es lo que se comenta en el tema del vóley. Entonces, le pasa lo mismo que a Luis Omar, porque a Luis Omar lo presentaron, estaba presente ese día, Diana González, Oscar Fernández, y lo presentan para un proyecto de 4 años. Y todas las personas que hicieron el empuje para sacar a Luis Omar decían que los contratos con el... Entonces, ahí está el tema, cómo plantear y cómo negociar. ¿Qué es caro, qué no es caro, qué es exceso, qué no es exceso? Hay todo un debate para analizar, pero entender que la federación hoy por hoy va a pagar con dinero del IPD, con dinero que va a devolver ahora, ¿no? Pero lo va a pagar, entonces tendría que tener yo recuerdo cuando vino Chico dos Santos, el presidente del IPD era el señor Arturo Gutman. Y el primer contrato de Chico dos Santos, perdón, el segundo contrato en Londres 2012, se negocia en Londres. Se habla con él. Los números podrían sumar o no restar y la federación tiene el respaldo del IPD para contratarlo. Cuando viene Luis Omar de Moura, pasa lo mismo. El IPD aprueba un monto máximo y el resto se cubre con presupuesto privado. De por sí, la federación tiene que tener el respaldo del IPD. Entonces, la pregunta, nuevamente, es, ¿el IPD respalda que regrese Paco o que regrese Luis Omar? Porque ahí hay todo un gran problema que creo que entre gringos tienen que entenderse, como dicen. O sea, porque es un tema que escapa de nuestras manos, porque tiene que tener el aval de otra persona. No sé si los he confundido con lo último. Respondiendo a tu misma pregunta, si con Luis Omar estuvo al lado en la presentación el presidente del IPD, si con la presentación de Paco estuvo avalada por el IPD, por más que cambie de personas en su composición, sigue siendo la misma entidad. O sea, si ya los aprobó una vez, no tendría razón de quitar ese respaldo que ya lo tuvieron. Lo que va, y voy a leer entre líneas lo que tú estás diciendo, pasa también por un tema de gestión, que es un tema también delicado, porque el IPD te podrá fijar un tope, pero si tu entrenador o tu comando técnico te exige más, tú vas a tener que buscar ese diferencial a través de los sponsors o de los privados. Y si no estás en capacidad de gestionar eso, lo primero que vas a hacer es, ¿sabes qué? El IPD no me da la plata, así que chao, y prefiero comerme un juicio, o la hago larga para que se la coma el siguiente, y listo. Y esta gestión, digamos, este cuadrienio, ya está dejando 2, no 1. Está dejando la de Luis Omar, está dejando la de Paco. Entonces, algo ahí no ha funcionado bien y no es simplemente echar el pato al que está arriba. Creo que no es así.
no debería ser. A ver, perdón que te corte, el señor Rubén Luis Mori, que hizo un comentario, el dinero, el presupuesto de la federación, si me dan un minuto se lo voy a decir, cuál es el porcentaje que se paga con el público y con el privado. Porque este 1.8 millones que la federación usa para pagar a entrenadores administrativos cubre en gran porcentaje el sueldo de los entrenadores y técnicos, y adicionalmente hay una partida que se cubre con el dinero de los privados. Eso, señor Mori, está en el balance que usted ha recibido como presidente de Liga, creo que está en la página 5 o 6, si no me equivoco, que lo he revisado esta semana, y lo puede ver. Ahí dice la proporción de cómo se pagan los sueldos de los entrenadores. Podemos seguir hablando, pero Caru tiene, Caru, tus últimas palabras, porque ya son pocas las horas. Sí, ya llevamos 1 hora 34 minutos. Pues nada, hay que agradecer a todos los que se están conectados. Hemos llegado a ser casi 100 personas. Y saludos a Jessica Condori, a César Manrique, a Mome, a Sami Sandoval, a Alex, a Pablo Oliva, y bueno, a todos, en realidad todos los que se han conectado y están opinando, están conversando entre ellos, dialogando, debatiendo. Unos son Team Luis Omar, otros son Team Paco, otros Team Luca, así que ya también hay Team Natalia, Team Aparicio, hay de todo un poco. Así que nada, agradecerles a ustedes también, a Tony y a Patrick por habernos acompañado hoy, que de hecho ha sido el último programa del año. Hay que, sí, nos vamos de vacaciones unos meses, bueno, unos días en realidad, unas semanitas nada más. Así que nada, agradecerles por acompañarnos hoy. Padre, tus últimas palabras. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es rico conversar con personas que saben de este tema, pero por sobre todas las cosas tú mencionabas, Caru, las preferencias. Y acá, independiente de quién venga, independiente de qué nacionalidad tenga, acá debemos jugar por el Team Perú. Y ese debería ser el gran objetivo de quienes les toque, quienes les ha tocado y quienes les toque sentarse en el sillón dirigencial, como de aquellos que vengan, independiente de la bandera que tengan, a sentarse en el banco a dirigir a nuestra querida selección. Eso es lo más importante, sacarla adelante. En el proceso, y ojalá se respete un proceso, debe venir la formación, la captación, la tecnificación y también ese trabajo fundamental que queremos, ese trabajo de alto rendimiento, que sea capaz de, con giras, con partidos, con selecciones, con lo que sea, devolvernos ese gran amor que le tenemos a este deporte, al cual literalmente todos nosotros, y me incluyo aunque sea mayor que ustedes, lo hemos visto y lo hemos querido desde que hemos crecido. Algunos en los 80s, no diré más porque después van a hacer bullying, o ya en los 90s o en el 2000, cuando hemos seguido viendo y hemos seguido recibiendo esas lindas novedades de nuestro querido deporte. Juguemos a Perú, juguemos por el Perú y que la decisión que se tome sea aquella que nos devuelva el orgullo que nos haga sentir así con el pecho erguido y decir, oye, esa es la selección que me representa, por usarlo con términos más actuales. Y tus últimas palabras, gracias por acompañarnos, Tony. Realmente es un gusto tenerte aquí. Sí. Muchísimas gracias por haberme invitado, la verdad. Les voy a extrañar, ¿eh? No sabía que era el último programa. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Y siempre es divertido conversar de voleibol. Es una de las cosas que más extraño de ir a los coliseos, poder conversar de voleibol con amigos, con personas que saben del tema, intercambiar opiniones. Y en cuanto al tema que hemos conversado hoy día, pues lo mismo que Patrick, o sea, ha llegado al punto en el que todos tenemos que ser Team Perú, ya dejar todas las peleas, dejar todos los rencores, dejar todas las cosas que pasaron y decir, ya bueno, ahora todos vamos a remar en la misma dirección y todos vamos a ir porque Perú regrese al lugar en el que todos queremos que estemos, que es en la élite mundial del voleibol. Bueno, gracias Tony por... Nos vemos pronto. Solo para responder al señor Luis Mori,
Según la proyección de egresos 2020 de la Federación Peruana de Voleibol, en entrenadores este año se iba a gastar 1.869.234.84 soles. De esto, la subvención partía del IPD de 1.000.073 soles y casi 800.000 soles de presupuesto privado. Eso está en su proyección de gastos que se ha recibido en la última reunión de la federación, la última reunión presencial. Yo, para empezar, le deseo lo mejor a la federación en este proceso de elección del entrenador, que se debata mucho, como decía el señor Gino Vegas, que está a cargo de la federación, porque, como decían todos ustedes, aquí todos somos pro vóley, todos queremos lo mejor para el vóley. Es cierto, es el último programa de este primer bloque que con Caru nos hemos reencontrado después de unos años de no estar tan cerca, y yo agradezco mucho a Verónica, que ha estado siempre en los controles, casi nadie la ve, pero ella es parte de toda esta ejecución del proyecto. A Caru, por supuesto, porque nos hemos reencontrado a través del StreamYard, de las transmisiones en vivo. A Linda, que nos apoya casi siempre con ese tema de las transmisiones. Y para mí ha sido un gusto reconectarme a hablar de voleibol, como dice Tony. Pero antes de despedir el programa, y yo quiero dar unas palabras. Esta semana me pasó un hecho bastante lamentable. Un amigo, que es Carlos López, no está con nosotros. Y si yo he tenido la oportunidad de crecer en el mundo, es porque un día, como a muchos, Carlos nos sumergió en este mundo, y hemos tenido, seguramente la gente que lo conoce, buenas y cosas malas, porque Carlos es una persona bastante especial. Pero como yo lo dije hace algunos días, si alguien yo conozco como pionero en el tema de las páginas web o el tema digital, hace tantos años, prácticamente hace, no sé, 2006, casi 14 años, Carlos ya tenía una página que se llamaba voleibol.pe, en la cual yo tuve la suerte de trabajar con Verónica, conocernos, y eso, digo, que te dieran proyectos como como Vive Voley, seguramente como Matadora, seguramente, no sé si también sobre la net, pero si alguien fue el pionero fue él, ¿no? Y yo quería dar unas palabras, porque a pesar de todas estas cosas, me quedaré con esa idea de hacer un mundial de mayores, esa idea de hacer la máxima competencia del deporte que yo quiero en mi país. Y eso era un proyecto que teníamos con Carlos, que lamentablemente no se va a poder realizar con él. Pero nada, a todas las personas que escribieron, que estuvieron comentando, que me estuvieran llamando, un poco gracias por las palabras para con familia, porque Carlos era así, era un loco. Y yo me voy a quedar con lo mejor que he tenido. Las cosas malas quedarán en el recuerdo, yo me quedo con lo mejor. Y nada, solamente quería decir eso, y gracias a todos los que lo han tenido presente estos días. Y nada, vamos a seguir con esa fiesta, nos reencontramos seguramente pronto, ya anunciaremos en las redes sociales. Muchas gracias a todos, gracias a ustedes por escucharlo. Para más vóley en tu vida, búscanos en nuestras redes sociales como Vive Voley y comparte tu pasión.